Bueno, vamos ahora a abordar un aspecto importante de la temática que nos ha iniciado la doctora Marisa Coa, viendo la sociología como una ciencia general y la incidencia que tiene en particular la sociología de la educación. Y en este caso vamos a llevar esa sociología de la educación hasta la didáctica de la educación superior, que es el mayor interés para nosotros como doctores aquí de la universidad. Para poder abordar esta temática desde los intereses que tenemos, por eso hemos puesto como objetivo de ella la reflexión sobre la relación que tiene la didáctica con la problemática social, que quizás parezca que son relaciones un poco lejanas, pero son relaciones estrechamente vinculadas, que sirven una a la otra para poder dirigir el proceso de formación profesional que ocurre en la universidad. Por eso nos hemos planteado como una pregunta a ir desarrollando a lo largo de nuestra exposición, ¿qué relación tiene esa problemática social con la didáctica de la educación superior? Y para dar respuesta a esta pregunta, de hecho, vamos a hacerlo con la idea principal que tenemos con esta conferencia, y es ir demostrando cómo la didáctica de la educación superior tiene una esencia social y además un fundamento sociológico, y que son dos aspectos de un mismo problema al cual todos nosotros tenemos que darle una especial atención, sobre todo en las condiciones actuales en que se está desenvolviendo la sociedad y en las condiciones actuales en que se está desenvolviendo la propia universidad. Entonces, vamos a partir, para empezar a analizar esta problemática, desde el concepto más general de qué cosa es la didáctica, porque la didáctica misma como ciencia también ha tenido su evolución. Hoy se dice que el estudio de la didáctica y su objeto de investigación es la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo fundamenta y lo plantea la doctora Fátima Martínez en su tesis para el segundo doctorado. Y desde ella ir viendo cómo hay un conjunto de problemas que se han ido generando en el propio proceso de desarrollo de la didáctica, siempre vinculado a cumplir con el encargo social de la sociedad, y desde nuestra posición política, pues ver la didáctica como la ciencia que nos va a encaminar hacia dar respuesta a las necesidades de formar a las nuevas generaciones de acuerdo con los intereses que tiene la sociedad. Entonces, si desglosamos ese objeto de estudio para entender por qué es un objeto de dirección del proceso, lo hacemos partiendo primero que la didáctica estudia la estructura y el funcionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y es un poco en este ámbito en el cual generalmente nos movemos cuando hablamos de la didáctica. Pero la didáctica no solamente es eso, la didáctica avanza desde ese funcionamiento, desde ese proceso, hacia un estado deseado. Y ese estado deseado es el que se logra como resultado de ese proceso. Por lo tanto, es un proceso intencionado, es un proceso que se modela y es un proceso además que se abre a la creación de los profesores y de los estudiantes. Por lo tanto, es un proceso además que en ese desarrollo nos lleva a hacer realidad ese compromiso que tenemos con la práctica educativa. Las categorías esenciales sabemos que son la enseñanza y el aprendizaje, y sabemos que ambas no se pueden o no se ven por separados en estos momentos. La didáctica ha ido transitando por etapas en las que sí se han visto por separado, y en un momento se le hizo énfasis a la enseñanza, actualmente se hace énfasis en el aprendizaje, pero ni una ni otra es la posición adecuada. Tenemos que verlo en una estrecha relación, en un accionar conjunto, porque finalmente la tarea esencial que tienen los profesores, que tiene el docente, es justamente permitir al estudiante realizar las tareas de aprendizaje. Por eso hoy se dice que enseñar es dirigir el proceso de aprendizaje. Por lo tanto, podemos decir por un lado que cuando hablamos de enseñar estamos hablando de cómo organizar científica y planificadamente las condiciones en el proceso para que se potencie el aprendizaje en los estudiantes. Y por otro lado,
es propiciar ese crecimiento integral del estudiante desde el desarrollo de sus recursos personológicos. Y esto lo tiene que conocer y dominar el profesor. No solamente su materia, sino cómo operar desde ella en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. La didáctica, entonces, como ciencia de la dirección del proceso, describe, explica, predice, transforma y orienta, y todo eso es lo que constituye el encargo social, es decir, cumplimiento del encargo social, que además, y esto es un elemento importante, no solamente lo hace el profesor, sino que esto es un elemento que se hace desde la dirección de un grupo de profesores. Hablamos que los protagonistas del proceso es el profesor, el estudiante y el grupo de estudiantes, pero hay que hablar también del grupo de profesores, porque la influencia educativa no puede ser de un profesor solamente, y sobre todo en la universidad, donde son muchos los especialistas que intervienen en el desarrollo de la formación profesional. Ahora, la didáctica, a partir de estos referentes básicos de la didáctica general, vamos a movernos ahora hacia la didáctica de la educación superior, que es una ciencia relativamente nueva. Como ciencia se reconoce desde mediados del siglo pasado, de modo que todavía no tiene un siglo de vida, ¿no?, como ciencia independiente. Es la ciencia que por lo tanto estudia esa dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje en este nivel de educación, ¿no?, el nivel terciario de educación. Y se ocupa de la formación del profesional, sobre todo que posea las cualidades que le permitan resolver con profundidad e integralidad, independiente y creadoramente, la problemática básica y general que se le va a presentar en los campos de acción de su objeto de trabajo, sobre la base del dominio de los contenidos de la profesión. O sea, vean ustedes que hay un conjunto de categorías que se mueven dentro de esta definición. Y es importante conocerlas para poder después operar con ellas. Lo más importante de la didáctica es la formación profesional de los estudiantes, tanto en el pregrado como en el posgrado. Entonces, los componentes de la didáctica de la educación superior básicamente son 4. Vamos a ir viéndolos uno a uno. Primero, el sujeto o los sujetos. ¿Cuáles son los sujetos? Son las personalidades que se integran en la dinámica de este proceso, que aportan sus saberes, que aportan su experiencia para lograr la formación integral del profesional. Vean ustedes que está expresado de una manera general, porque cuando hablamos aquí de las personalidades, estamos hablando tanto del profesor como de los estudiantes. Ambos aportan saberes, ambos aportan experiencia y ambos se enriquecen como profesionales. Uno en un proceso de formación inicial y otro en un proceso ya de formación avanzada. El objetivo. Cuando hablamos de los objetivos, no estamos hablando de los objetivos particulares, sino viendo el objetivo como ese modelo pedagógico que la sociedad le pide a la universidad. Es el encargo social que se le plantea a la educación superior para la formación de determinados profesionales. El otro componente es el contenido, pero viendo el contenido como la actividad del profesional, que tiene que asimilar el estudiante a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje para alcanzar los objetivos propuestos al inicio. Y el cuarto componente es el proceso en sí mismo, que no es otra cosa más que esa actividad conjunta entre profesores y estudiantes para lograr la finalidad que se le plantea a la universidad, es decir, para lograr los objetivos propuestos. De modo que la esencia social de la didáctica de la educación superior la estamos viendo en el hecho de que la sociedad, a través de los mecanismos que están establecidos, es la que establece las características que debe reunir el egresado. Y aquí, cuando hablamos de sociedad, estamos entendiendo como tal los resultados de un proceso de desarrollo histórico que hace que cada cierto tiempo haya una renovación, no solamente de las personas, sino hay una renovación del progreso, hay una renovación
de los modos de vida, hay una renovación de los modos de producción y todo eso se va moviendo en cuanto a las exigencias del profesional que necesitamos. Un profesional de hoy no es igual a la exigencia que tenía un profesional a inicios del siglo pasado, ni siquiera a mediados del siglo pasado, porque las condiciones sociales han cambiado, la producción ha cambiado y por lo tanto son otras las exigencias y otras las necesidades. Lo social representa, por lo tanto, la esencia de lo que se le está pidiendo a la educación superior. Y lo individual es la manera en que esa esencia se manifiesta, es decir, es el fenómeno. Y por lo tanto, estos dos elementos, la esencia y lo fenoménico, se da en una unidad dialéctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la formación profesional de las universidades. Ahora, este análisis hay que verlo también partiendo de dos elementos importantes y la doctora Marix hacía de alguna manera referencia a ello. Hay una posición actual en la educación superior que sigue siendo mercantilista, que sigue siendo neoliberal, individualista, con un fuerte enfoque empresarial y competitivo. Mientras que hay otra posición donde lo que prevalece es la responsabilidad social de la universidad, sustentada en el conocimiento, en la cultura, en los valores y sobre todo en la formación ciudadana, porque no se trata solo de formar al gran especialista, sino que hay que formar un hombre y una mujer capaces de funcionar como altos especialistas en una sociedad determinada. Entonces su formación ciudadana es esencial. Y ambos nos llevan a la sociedad del conocimiento. No podemos negar que desde una universidad con un sentido mercantilista, como decía Gibson, ¿no? La universidad donde se están moviendo las exigencias del mercado en la formación de los especialistas, de los profesionales, no conduce a la sociedad del conocimiento. Ahí también se produce conocimiento. Pero la sociedad del conocimiento tiene entonces sus limitaciones. Y voy a referirme a dos especialistas que son especialistas del Instituto de Educación Superior Latinoamericano. Axel Didrikson, mexicano, fue ministro de Educación en México, actualmente es profesor de la UNAM, y él expresa en uno de sus trabajos, editado en el año 2008, un trabajo que hizo para hacer un análisis del comportamiento de la educación superior del 1998, en que se realizó la primera conferencia mundial de la educación superior, al 2009, que se realizó la segunda, pero en el 2008 se realizó la regional de América Latina. Y en ese trabajo él dice, la producción y transferencia del conocimiento no supera las desigualdades o inequidades. El mundo es hoy quizás más convulso y más desigual que en otros tiempos. Por el contrario, en su avance las contradicciones sociales se han agrandado y profundizado. Quiere esto decir que hay una tendencia que se impone desde el mercado, desde esa mercantilización, que interviene de manera negativa a la producción y generalización del conocimiento, o por lo menos que alguna medida no llega a que se manifieste plenamente muchas veces los resultados científicos que se van obteniendo en las universidades. Y el mismo Didrikson decía en ese trabajo, desde la universidad la construcción del conocimiento se lleva a cabo en una organización extremadamente compleja, tanto para la conjunción de áreas y disciplinas como por los diversos enfoques, métodos y técnicas que hay que emplear, como por los distintos actores y segmentos que intervienen en ese proceso de construcción del conocimiento, como por la extensión de la organización, como por sus niveles educativos, sus modalidades y la gestión institucional. Es decir, que cuando vamos a ver ese proceso a nivel de la universidad, pues hay que entrar a considerar todo un conjunto de segmentos que están interviniendo y que no siempre hace que fluya de una manera natural, como debe ser, esa nueva construcción y transferencia de conocimiento. El conocimiento se forja en las tareas académicas y educativas, y eso es un elemento importante en la universidad, porque si el proceso es un proceso
coprotagonizado por estudiantes y profesores, la producción del conocimiento también es copatronizada entre unos y otros. Es un proceso que requiere de articulación interdisciplinaria. El mundo que vivimos hoy no puede operar de otra manera que no sea o en la multidisciplinariedad o en la interdisciplinariedad. Y tiene que operarse también en el ejercicio de la investigación como método de enseñanza-aprendizaje y en la investigación como actividad puramente investigativa. Y por último les traigo unas palabras de Carlos Tunderman, otro especialista que quizás a ustedes les resulte más conocido, que plantea: el cambio en las universidades no solo ocurre al ritmo de la construcción de la ciencia y la tecnología, de las ciencias sociales y de las humanidades, de las posibilidades de impacto en el crecimiento o en la movilidad ocupacional de los egresados, o de la utilidad social y económica de los productos de la investigación. El Estado, las comunidades académicas y la propia institución y las instituciones con las cuales la universidad se relaciona deben garantizar plenamente el ejercicio de esta libertad académica, de la investigación y de la acción de sus sujetos y actores, para mantener una consecutiva expansión de sus aprendizajes desde un proyecto de nación y bienestar social. O sea que vean ustedes que el discurso que hoy se maneja, por lo menos en las figuras más importantes que se mueven en torno a la educación superior, es un discurso donde lo social adquiere una relevancia extraordinaria, de primer orden. Prácticamente es lo que está guiando hoy día las universidades. De modo que los adelantos científicos y tecnológicos se vinculan tanto a la profesión como al proceso de enseñanza-aprendizaje universitario y tienen que ver con la problemática social y también con la problemática individual. Hoy día no podemos ver como dos aspectos tan separados lo social y lo individual. Por eso decimos que en la dialéctica de esa relación, el sujeto es un ente activo, constructor, transformador de esa realidad y no lo podemos ver como un simple reproductor o como un simple receptor de la información. Y eso tiene un peso muy importante cuando se trata del proceso de enseñanza-aprendizaje. Si vamos a ver la enseñanza y el aprendizaje como actividad del profesor y los estudiantes por separado, ambos tienen el mismo funcionamiento, ambos están dirigidos al cumplimiento de los objetivos, pero ambos los realizan de una manera diferente. El profesor, su actividad tiene un carácter social. El profesor es representante de la sociedad. En su programa está lo más actualizado. En la gestión que hace en la dirección del proceso está tratando de llevar al estudiante lo último de la ciencia, lo último de la profesión, para que el estudiante salga lo mejor preparado posible, para que ejecute el estudiante y practique aquellos elementos que le van conformando un modo de actuación profesional determinado. Y por otro lado, no se puede olvidar que el profesor es un individuo que también tiene sus rasgos, sus particularidades en ese proceso. Y por otro lado, el estudiante actúa como sujeto de su aprendizaje y para el estudiante la materia sí es objeto de aprendizaje, ese es de lo cual se tiene que ir apropiando. Lo que no podemos ver la materia como una suma de tópicos teóricos, sino hay que ver hoy la materia de una manera diferente. Hay que ver la materia como esa unidad de la teoría y la práctica que el estudiante tiene que ir asimilando y de la cual se tiene que ir apropiando en el proceso de enseñanza-aprendizaje. De modo que podemos decir que la unidad de la enseñanza y el aprendizaje en su esencia social es lo que nos está dando hoy día la especificidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Si no lo entendemos de esa manera, vamos a seguir con nuestros arcaicos métodos en la universidad. Hay una contradicción fundamental, la que se está dando entre los objetivos que le plantea la sociedad al estudiante, viendo al estudiante no como un estudiante aislado, sino como la generación, y el nivel que va alcanzando el estudiante en el proceso de aprendizaje. Usted va viendo la transformación, se está viendo el cambio, y el estudiante de un año al otro va
demostrando en su actividad, en su accionar, en su comportamiento, todos estos elementos nuevos que se van incorporando a la formación de su personalidad. Y por lo tanto, el papel del profesor en el proceso cambia, ha cambiado. Es un papel de orientador. ¿Por qué? Porque representa a la sociedad, como les decía hace un rato. Pero además, el profesor es el que formula y plantea los objetivos de los estudiantes. Pero además, el profesor es el que precisa la actividad de aprendizaje. No para ser él como profesor, sino para que el estudiante haga. De modo que su papel en el proceso ha cambiado, ha dejado de ser, como dirigente del proceso, se ha convertido en un orientador y consultor del proceso. Él no tiene la última palabra, él lo que tiene que tener el último descubrimiento para que el estudiante camine a buscarlo, se empape de él y venga al aula a discutir. Y es importante tener en cuenta la metodología que como profesores usamos, porque de ello depende mucho de lo que el estudiante sea capaz de hacer. La metodología, decimos ahí, tiene que tener un carácter inductor. Y el profesor tiene que, según lo orienta a los estudiantes, así será el resultado. Puede trabajar de manera memorística o reproductiva, o puede participar activamente en la construcción y búsqueda del conocimiento. Puede orientar al estudiante a centrarse en el logro de metas individuales o puede colaborar con los demás en el logro de metas comunes. Puede experimentar el proceso como algo artificial, ajeno a su vida, a su futuro como persona, o el estudiante puede involucrarse afectivamente en el proceso. Son dos caminos diferentes que dependen de la manera en que el profesor dirija la actividad en el proceso. Y esto nos lleva a tres conclusiones parciales que vamos a hacer ahora. Primero, el objetivo de la sociedad es un profesional, obtener un profesional que sea independiente, competente y creador. Y ese profesional se va produciendo a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje en la universidad, donde las formas de organización, los métodos y los medios tienen que estimular la actividad consciente, productiva e independiente del estudiante para que llegue a lograr ese modo de actuación profesional que la sociedad espera, de acuerdo con la carrera que estudia el estudiante. Entonces, la didáctica de la educación superior cumple la misión de educar seres humanos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esto es una idea que no podemos evitar, que debe estar presente siempre en nuestro trabajo. Como profesionales de alta calificación, con responsabilidad y compromiso social para una sociedad concreta. Nos estamos formando para la Cuba de la década inicial de los años, la segunda década del siglo, pero para que después él siga de manera independiente su formación. Y la reflexión científica de la didáctica, por lo tanto, tiene que partir de la integridad del hecho educativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje y tomando en cuenta las finalidades que se propone para cumplir su misión. Ahora, vamos a ir, ya estamos viendo o hemos visto la esencia social, por lo tanto, que tiene la didáctica de la educación superior. Ahora vamos a reflexionar un poco desde la sociología. Primero, la sociología es el fundamento teórico de la didáctica de la educación superior y en particular la sociología de la educación, como muy bien nos dejó esclarecida la doctora Marisa Cubas. Ahora, en la universidad se da un proceso de comunicación e intercambio personal entre profesores y estudiantes, entre los profesores, entre los estudiantes, es una interacción personal. Pero al mismo tiempo hay un proceso de comunicación o intercambio entre la universidad y las instituciones hacia las cuales nosotros vamos a llevar a nuestros estudiantes una vez graduados. Y eso nos provoca en el proceso una interacción social. Por lo tanto, aquí estamos en presencia de lo que llamamos una dialéctica de lo individual y de lo social, que se está dando de manera permanente a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Hoy día la educación cubana tiene dos prioridades declarados en los documentos normativos del Ministerio de Educación Superior: el fortalecimiento de la labor educativa y el aseguramiento de la calidad de los procesos. Esas son las dos prioridades que tiene hoy día la educación superior cubana para lograr la formación integral del profesional universitario. Y eso hace que, en el caso del profesor universitario, estos dos prioridades se conviertan en eje de su accionar como profesor. Para ello, el profesor tiene primero que todo que dominar el contenido de las disciplinas que explica. Esta es la cualidad primera que debe tener el profesor universitario: el dominio de la ciencia y de las disciplinas que explica. Y la palabra dominio está puesto con toda intención. Hay que dominar lo que hacemos, lo que tenemos que orientar a los estudiantes, lo que le tenemos que explicar y guiar a los estudiantes. Hay que desarrollar el pensamiento crítico, la inquietud cognitiva en los estudiantes, el aprendizaje colaborativo, el trabajo en equipo, la responsabilidad individual, y todo ello ocurre en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es el núcleo de nuestro accionar como profesores. Y hay que verlo en una gran unidad, en un gran sistema. Esa inquietud cognitiva no la vemos muchas veces en nuestros estudiantes, y tiene que ser modelo para sus estudiantes, modelo en todo sentido, y primero que todo en el rigor científico. El estudiante respeta al estudiante, al profesor que tiene delante, cuando es un profesor que sabe, que domina, que sabe, que le puede orientar correctamente. Tiene que tener maestría pedagógica, integridad moral y cívica, y ser un buen comunicador, como es natural. Estas son las palabras del ministro de Educación Superior cubano, Rodolfo Alarcón, en la apertura del Congreso de Pedagogía, de Universidad 2014, en febrero de este año. Él decía: es imprescindible que hagamos todo el esfuerzo posible por elevar al máximo el compromiso, el nivel académico y científico de nuestros profesores, para poder estructurar programas de grado y de pregrado, y de posgrado, de investigación e innovación, que multipliquen las capacidades de nuestras universidades de producir, acumular, comprender, evaluar, diseminar y favorecer el uso social del conocimiento. Porque indiscutiblemente el conocimiento nace de las universidades, aportando solución a necesidades sociales, culturales, económicas y ambientales. Y también decía Alarcón que no podemos olvidar, y esto me parece muy importante, que el primer impacto de la gestión universitaria está centrado en las características del graduado y el liderazgo que ese graduado va a hacer a donde quiera que vaya a trabajar. Porque es un graduado universitario, es un profesional de alta calificación, y donde quiera que esté tiene que comportarse como tal y tiene que ejercer ese liderazgo, y eso hay que enseñarlo, y hay que enseñarlo en la universidad, en su proceso de formación, que ante todo está nucleado, concentrado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y he querido traer estas palabras también de Frei Betto, que todo lo que lo pudimos escuchar en febrero creo que nos impactó. Frei Betto decía: el primer deber del profesor es formar seres humanos dignos, felices, dotados de conciencia crítica, participantes activos en el desafío permanente de perfeccionar el socialismo, que considero que es el nombre político del amor. Creo que todos nosotros nos emocionamos cuando escuchamos estas palabras de Frei Betto. Y para poder cumplir eso, hay que tener en cuenta dos grandes desafíos. Y uno, vencer el mimetismo cultural propio de la conciencia colonizada, querer parecernos al opresor, seguir los modelos que el opresor nos está imponiendo, seguir los modelos culturales que nos están imponiendo. Y eso hay que enseñarlo en las aulas, no con teque. Eso hay que enseñarlo
desde la formación del estudiante de manera integral. Y el otro desafío, cultivar la espiritualidad. Es la única manera en que podemos combatir ese mercantilismo en todas las dimensiones de la vida y en todos los aspectos de la naturaleza. Y a continuación decía Frei Beto algo importante, y es lo que le pongo después. Decía él, el principal enemigo, sin embargo, no está fuera. Él había hablado anteriormente del bloqueo a Cuba. Está dentro de Cuba y puede identificarse con facilidad. Es la educación bancaria. Es decir, la manera en que podemos combatir todos estos problemas sociales que tenemos. Y entre ellos está el desánimo ante los desafíos, el individualismo, la falta de cuidado con los bienes públicos, la indiferencia, que en fin de cuentas dice él que todo eso no es otra cosa más que egoísmo. Egoísmo que puede actuar como un virus capaz de corroer y debilitar el organismo social saludable. Entonces vean ustedes la importancia y el valor que tiene trabajar, y para nosotros esto casi que es un doble reto, porque es trabajar nosotros así con los estudiantes que van a tener que trabajar de esta manera con sus estudiantes. Entonces, termina diciendo, este enemigo interno es el más peligroso y letal. Afortunadamente es también el más fácil de combatir cuando se adoptan métodos eficaces de educación liberadora, de cultivo de la espiritualidad, que despierten cada día en cada uno de nosotros lo que más ansiamos, y que Martí tan bien resume en estas palabras: el don del amor, que torna al genio fecundo. En otros momentos Martí dijo que las cualidades intelectuales se enriquecen, ¿no? Más o menos, con, o sea, la actualidad, las facultades morales se enriquecen, se cultivan con las habilidades espirituales. Entonces, ante estos retos, el profesor universitario es el que le facilita el acceso al estudiante a la profesionalización y al patrimonio cultural de nuestra nación. Es el que contextualiza la disciplina a la coyuntura histórica en la que se inserta. Cuando hablamos de contextualización, no es solo a nivel local, de la escuela donde va a trabajar o del centro de promoción a donde va a trabajar, es la contextualización en la historia, en el momento histórico tan complejo que estamos viviendo. Y en suscitar en el estudiante el espíritu y la militancia revolucionarios. Eso no se logra en el matutino, eso no se logra en el acto político, eso hay que lograrlo en la clase, de manera natural, a partir de lo que estamos debatiendo, discutiendo, trabajando, del enfrentamiento a los problemas que hay en la escuela, o del enfrentamiento a los problemas que pueden aparecer en un hospital, o en un centro, o en una industria metalúrgica. Porque ahí es donde están los problemas reales, los problemas sociales. Entonces, pero eso hay que enseñarlo desde nosotros, desde la universidad, y no solamente de la universidad, sino en esos propios escenarios donde va el estudiante a hacer su práctica y que choca con esa realidad y además la realidad que ellos día a día están viviendo, ¿no? Ahora, desde esos elementos hay referentes, por lo tanto, sociológicos que están presentes en la sociología de la educación y son justamente las tendencias y características de la sociedad actual. Estas problemáticas de las que hemos hablado no son solo problemáticas cubanas, a nosotros nos duele mucho porque no es eso a lo que aspiramos, no es eso por lo que trabajamos y lo que construimos, pero están presentes en el mundo entero. Es un problema de la época, porque es una época de cambio, es una época de transición, y hay momentos en que esos cambios, esas transiciones se manifiestan en unos o en otros lugares con mayor o menor agudeza. Todos son retos para la didáctica de nuestras asignaturas. Y como les decía, entre los retos actuales tenemos, primero, dominio de los conocimientos y de los métodos de la ciencia que explicamos. Y eso que ponemos entre paréntesis, cualidad que más altamente valoran los estudiantes, está demostrado en investigaciones hechas en Cuba y en otros lugares del mundo. Cuando usted le pregunta al estudiante cuál es lo que más usted admira en su profesor, lo primero que le dicen es que domina lo que explica, que sabe lo que me está diciendo.
Eso es casi unánime. Las condiciones cambiantes tienen entonces a hacer que el profesor universitario tenga una labor mucho más creadora en su proceso. Esa actividad profesional del profesor tiene que lograr que los estudiantes se apropien de manera productiva y creadora del contenido y que lo sepan aplicar con éxito y con independencia en situaciones similares a las que está estudiando. Nosotros es un elemento que no lo seguimos de cerca y es uno de los más importantes. Y quizás incluso muchos de los fracasos que tienen nuestros estudiantes se deba a eso. Otro reto es el enfoque multidisciplinar e interdisciplinar del que hablábamos hace un rato, porque solo integrando saberes podemos darle respuesta a las complejas necesidades de nuestro mundo. Y si hay una esfera de la sociedad compleja es la educación, porque intervienen las familias, interviene la escuela, intervienen otros maestros, intervienen los amigos, intervienen los grupos afines, interviene la sociedad toda. Entonces, tenemos que buscar recursos para poder dirigir correctamente el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tiene que ser un aprendizaje desarrollador, es decir, un aprendizaje dirigido a que el estudiante crezca como personalidad, desarrolle sus recursos, para que pueda estar preparado a dar la solución real a los problemas que después como profesional va a enfrentar. Y hay que trabajar en la formación no solo de valores, de intereses. Hay que trabajar en la formación de intereses con nuestros estudiantes. Es una manera, es un motor que muchas veces está moviendo los elementos valorativos. Y como dice Frei Betto en otra parte de su discurso, es un antídoto contra el consumismo, la vulgaridad, la chabacanería, ¿no? Hay que construir el conocimiento, desarrollar habilidades y desarrollar la inteligencia de manera inseparable del enriquecimiento afectivo. Estos son dos elementos que no lo podemos estar viendo por separado. A un psicólogo quizás estas son dos esferas que trabajan por separado porque le estamos haciendo consciente de determinados procederes que son la esencia finalmente de su trabajo futuro. Y esa complejidad del mundo actual, del mundo en general, hace que nosotros tengamos que ir pensando en cambiar nuestras formas de enseñar y de aprender los contenidos. Seguimos afianzados a métodos y a acciones muy tradicionales en nuestras aulas y eso realmente no nos va a ayudar a un mejoramiento de la formación de nuestros estudiantes. Ahora, hay una serie de tendencias en la sociología que están muy relacionadas con la educación superior y hemos querido tocar de algunos autores las cosas más significativas, más importantes, que además tienen que ver directamente con nuestro modo de actuar. Para la educación superior, una de las cosas más importantes que se ha planteado en las conferencias internacionales y regionales de la educación superior es el reconocimiento de esta educación como un bien público social. Además, lo retomó Díaz-Canel en su discurso cuando era ministro de Educación Superior y lo volvió a retomar Alarcón ahora en el discurso de febrero de este año. Incluso vean ustedes, esto es importante, que hay unos documentos que están circulando de la UNESCO donde se está planteando ahora una modificación en estos términos y se dice que lo más importante de la educación superior es reconocerla como un bien global. Y es un cambio de palabra que encierra una transformación ideológica, política. Por eso se ha insistido tanto en nuestro país en ese reconocimiento de la educación superior como un bien social público. En la conferencia regional también se plantea que la educación superior es la que tiene que aportar en la lucha contra la pobreza, contra el desempleo, el analfabetismo. Se recaba que se fortalezca la dimensión ética de la educación superior para poder enfrentar esas problemáticas tan grandes que tiene el mundo contemporáneo, como la globalización asimétrica, la desigualdad digital, la destrucción del medio ambiente, el cambio climático, erradicar desde la educación superior la desigualdad de género, la violencia, el deterioro de la vida, la calidad de vida. Y este último, que pienso que Carmita se ponga muy contenta porque es un sociólogo argentino, Luis Rigal, que plantea
dominio de habilidades intelectuales, técnicas y sociales, a fin de hacer realidad el proyecto emancipatorio. Esta es una especialista filósofa en la Florida, en la Universidad Estatal de la Florida, que dice: una educación superior orientada a promover la justicia y que respete al mismo tiempo el pluralismo y la diversidad social. Didrikson ha estado defendiendo esta idea en muchos discursos, en muchos trabajos, y es la idea de la búsqueda de un aprendizaje social. Porque el aprendizaje no solamente, se habla, la UNESCO, ustedes saben que habla del aprendizaje a lo largo de la vida, ¿no? Durante toda la vida. Y Didrikson plantea que el aprendizaje en la universidad tiene que tener un componente social fuerte, porque cuando usted sale de la universidad y se enfrenta a un nuevo centro de producción o de los servicios, va a encontrar cosas nuevas que tiene que aprender. Pero además usted no puede aprender para sí mismo, usted tiene que aprender en qué equipo, usted tiene que aprender en grupo, en colectivo. Y entonces tiene que buscar innovaciones. Y la innovación no es otra cosa más que la búsqueda de lo que otros han hecho para resolver un problema. Eso es un aprendizaje social también. Y por último, queríamos referirnos entonces a las proyecciones que tiene que tener la educación superior para darle respuesta a esta base sociológica que tiene. Y hay un primer gran problema que todo el mundo se plantea, desde los más ricos hasta los más pobres: responder a las exigencias de un desarrollo humano sostenible. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, hay que modificar nuestros métodos de enseñanza-aprendizaje para que el alumno de verdad aprenda a aprender, a emprender y siga aprendiendo durante toda la vida. Preguntémonos si con el trabajo que realizamos nuestros estudiantes están preparados para eso. La integración de múltiples ambientes de aprendizaje. Si no se aprende solo en el aula, en la universidad hay que aprender en muchos lugares: en el aula, en la escuela, en el centro de producción o de los servicios, en la biblioteca, en un centro virtual. Incorporar al trabajo didáctico de la concepción del nuevo paradigma productivo basado en el conocimiento y manejo de la información. Asunción de la formación integral, general y profesional del estudiante como un todo, de modo que se pueda favorecer ese crecimiento individual, autónomo, que nosotros queremos lograr con los estudiantes. La creación intelectual tiene que ser parte del trabajo de los docentes y de los estudiantes. Cuando se insiste por la vicerrectoría que los docentes publiquen, eso es resultado de un trabajo de creación, por pequeño que sea, por modesta que sea, es una creación y hay que darla a conocer, hay que socializarla para poder entrar en esos procesos de producción, de gestión, transferencia del conocimiento, tecnología y en esos aprendizajes sociales. E incorporar la tecnología, y eso es importante, con autenticidad, desde nuestras raíces, no copiando lo que hacen los demás. Eso es algo en que se insiste. Y por último, la universidad tiene que tener una posición proactiva para poder hacer frente a todos estos desafíos de la sociedad contemporánea, para colaborar en ese desarrollo y bienestar que tiene que llegar a tener todo nuestro pueblo, para adelantar desde el punto de vista cultural, social y económico, en un contexto de valores, de equidad, de justicia, de solidaridad, de todas esas cualidades y valores que queremos lograr en nuestros estudiantes y nuestros profesores. Y finalmente, creo que aquí en este cuadro resumimos un poco lo que hemos hablado. Lo social en la educación superior se refleja, o sea, en la didáctica de la educación superior, en la relación con la vida y con la sociedad, en primera instancia. Y en el vínculo que tiene que tener el profesor con esa realidad social y nacional, con el enseñar a aprender y a conocer esa realidad a los estudiantes. De esta manera, en estas integraciones, es que vamos a lograr que nuestros estudiantes se formen y se desarrollen como personalidades, ¿no? Que es lo que todos aspiramos. Hasta ahí lo que le queríamos plantear. Muchas gracias.